Buenas tardes a todos. Como miembro y presidente de la Asociación Cultural Cantil, le doy la bienvenida a don Baldomero Toscano y a José Amador, cariñosamente llamado Pibe, que nos va a deleitar esta tarde con una conferencia magnífica en la cual va a hablar sobre los valores humanos y una cosa divertida. Muchísimas gracias por estar aquí y deleitarnos de la conferencia desinteresadamente. Muchísimas gracias. A la llamada de la asociación a este pequeño e íntimo acto, nada, yo qué voy a decir. Conozco a Pibe hace ya muchos años, al señor Amador, que es curioso, ¿qué podría decir de él? Muchas cosas, porque es un agitador cultural. Pibe es, desde mi punto de vista, es lo que es. Hombre de la música, autor de libros, tiene un libro maravilloso que se llama De Jerez a Nueva York, y me congratulo de sentirme amigo de él, ¿no? Aunque hacía mucho tiempo que no nos vemos en ese patio de vecinos del siglo XXI, que son las redes sociales, y parece que nos hubiéramos tomado una cerveza ayer, pero antes hablando de unos 15, 16 años que no nos veíamos físicamente y no estábamos juntos físicamente. Bueno, pues, ¿qué voy a decir de Pibe? Aparte de su talento, de sus características y su esplendor como comunicador, pues es historia viva del rock en Andalucía. Es un tipo emprendedor, inquieto, lo que he dicho antes, la palabra de agitador cultural. Sabe como nadie de música, de copla, también sabe de literatura, tiene un buen gusto y el talento de saber plasmarlo, ¿no? Yo cuando hace ya muchos años, creo recordar que fue en el 2007 o 2008, inicié una de las aventuras más importantes de mi vida profesional, que fue poner en marcha y poner en valor la copla, pues no dudamos en contar en aquella primera edición y en las posteriores con Pibe Amador como uno de los miembros importantes del jurado y de la gestación de aquel programa que se llama Copla, ¿no? Que fue un éxito absoluto, estalló en televisión como yo jamás había soñado aquel éxito. Y bueno, y eso fue, yo creo que lo dije aquí cuando intervine en una conferencia que di, una charla informal que di aquí, también gracias a la hospitalidad de Pepín Hermosín y de la Asociación El Cantil, que fue lo que me catapultó a mí a Madrid y a desempeñar labores de dirección de programas en Mediaset, en Telecinco. Y bueno, pues no voy a hablar mucho más de Pibe, que le tengo un cariño enorme, un respeto enorme como intelectual, como agitador cultural, y nada, os dejo con él, y después de la charla pues establecemos un turno de preguntas o de comentarios, lo que queráis comentar. Y durante. Y durante también. Y durante, sí. Si hace falta. Con la venia. Bueno, buenas noches ante todos. Por la cara que veo, creo que va a haber más ganas de hablar de copla que de otra cosa, pero claro, yo voy a hablar un poquito de mi libro, como dijo aquel. Bueno, cuando Baldomero me llamó, invitándome a dar una charla en este precioso paraje donde se ubica este pueblo, con bello nombre también de Isla Cristina, pues le dije que sí, primero porque es mi amigo y porque lo aprecio tanto como él a mí. Y segundo por eso, porque era un sitio que me gusta, porque a mí no me gusta, yo no soy muy viajero, a mí no me gusta salir de Sevilla, Cádiz, Huelva. Esa es la zona que más me gusta. Y pues nada, me dijo, bueno, como también tú puedes hablar de lo que quieras, de música, y como tienes un libro nuevo, digo, bueno, pues mira, voy a hablar un poco de mi libro y después de lo que la gente quiera, como es lógico, porque conversar es lo mejor que se puede hacer en esta vida. Conversando nos conservamos y eso es muy importante, que ahora los políticos no saben conversar, solo saben discutir e insultarse. Qué pena.
con lo bien y con lo que se llevan los españoles en general, lo mal que se llevan nuestros representantes. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Espero que se arrepientan algún día. Bueno, yo, como tengo reciente este libro, que se llama Varias historias de la humana condición, y que tiene cerca de 500 páginas, me lleva cerca de 4 años liado. Pues claro, digo, bueno, voy a comentar algo de mi libro, y luego, si la concurrencia quiere, pues hablaremos de otras cosas, porque estoy seguro que más de una, y más de uno, sobre todo más de una, querrán saber cositas de las coplas y que también las podemos comentar. Y yo le dije a Baldo que esto se podía llamar la humana condición una cosa divertida. Y digo una cosa divertida porque no significa que la humana condición sea siempre divertida, pero yo trato de hacerla divertida, porque es que si no, divertir además significa tirar por distintos caminos, y a mí me gusta mucho la variedad. Entonces, pues voy, por supuesto, entresacado todo de lo que yo comento aquí en estas 500 páginas, pues voy a hacer algunos comentarios, curiosidades, de cómo somos los humanos, de cómo hemos llegado a ser lo que somos, las cosas graciosas que tenemos, las cosas de WhatsApp que tenemos, porque el mismo lenguaje dice, fulanito tiene muy buena condición. Y el otro, qué mala condición tiene, hijo de puta, que se suele decir. Y es que, lógicamente, y por desgracia, la humana condición hace que cualquier humano pueda hacer cosas tan maravillosas como, por ejemplo, las Hermanas de la Cruz, la Orden de las Hermanas de la Cruz, y cosas tan asquerosas como hicieron los nazis. Todo eso nace de la humana condición. Yo voy a procurar no hablar malamente de la humana condición, porque la humana somos nosotros, ¿eh? Y ya tampoco se trata de hablar mal de nosotros. Pero claro, hay que decir cosas. Y voy a empezar con una cosa muy curiosa. Lo primero que yo apunto por aquí, de las cosas que digo en el libro, es el juego y la creatividad. Lo importante del juego en la creatividad y en la historia de los seres humanos. Tanto que, por ejemplo, la teoría más plausible que existe sobre cómo nació el lenguaje es que nació los niños hablando con su madre. Así nació el lenguaje. ¿Por qué? Porque, a diferencia de la mayoría de los animales, los humanos nacemos muy poco hechos, vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque si naciéramos más hechos, moriría el niño en el parto y la madre a lo mejor también. Entonces, por eso nacemos sin nacer. Y necesitamos, a diferencia, por ejemplo, un caballito nace y el mismo día está el caballito ya. Y claro, nosotros, que menos tarda 9 meses en salir andando. ¿Qué sucede? Que como consecuencia de eso, las madres, las tías, las mujeres, con los niños chicos, estuvieron, desde la más remota antigüedad, muchos meses y años con ellos, cuidándolos. Y claro, entre ese toma y daca, pues los niños empezaron con el juego a nombrar cosas. Y ese es el origen, jugando, del lenguaje. El lenguaje, que es la primera cosa que realmente, o la cosa que nos hace definitivamente humanos. Después también es curioso que la agricultura, que ha sido fundamental en la historia de la humanidad, nace también con las mujeres jugando a ver, observando cómo salen los cereales, las cosas, y con juegos. Así empezaron a saber cómo funcionaba el campo, que terminó siendo pues una mejor forma de alimentarse y que cambió la historia de la humanidad hace ahora unos 10.000 años más o menos. La cerámica, tan importante en la historia, también por lo visto empezó haciendo figuritas, jugando y haciendo figuritas para los niños. Y por ejemplo, la pólvora, que tanto daño ha hecho, pues en realidad la inventaron los chinos para hacer fuegos artificiales. Con lo cual está claro que el jugar, ha sido fundamental a la hora de
crear las cosas más importantes, o muchas de las cosas más importantes que el hombre ha hecho en la vida, o los humanos. Después hay otra cosa que se llama, lo que yo llamo las fuerzas de flaqueza, las debilidades. ¿Qué le pasa a las debilidades? Pues mire usted, lo que podía haber sido la causa de que los humanos nos hubiéramos extinguido como cualquier otra especie, y que hayamos aguantado tanto, es debido a que en un momento determinado los humanos reconocieron sus debilidades y empezaron a colaborar, porque si no se estaban matando unos a otros. De hecho, en el lenguaje, en el diccionario, debilidad, la palabra debilidad tiene dos acepciones. La típica de que está uno endeble, y la otra que es sentir debilidad por alguien, que es quererlo, amarlo. Entonces, es la debilidad, y el reconocimiento de la debilidad fue lo que dio lugar a la sociabilidad, y precisamente por reconocer que éramos débiles, estamos aquí y hemos creado una sociedad que algunas veces ha salido bastante bien y otras pues no tanto, porque ahora mismo hay un desconcierto general con el del pelo amarillo que no sabemos cómo va a terminar la cosa, ¿no? Después, una cosa que no se sabe cuándo empezó, que yo también comento en el libro, es la riqueza y la pobreza, los ricos y los pobres. Dice Cantinflas en una película, no hay que acabar con los ricos, lo que hay que acabar es con los pobres. El Cantinflas, que tenía mucho arte. Entonces, ¿qué sucede? Los ricos necesitan a los pobres para que le hagan los mandados, porque si no, no pueden vivir. Y resulta que también los necesitan para calmar su mala conciencia dándole limosna. Tanto es así que, por ejemplo, en los años 40 y 50, en nuestro país todavía había señoras que tenían sus propios pobres, a los que mantenían pobres, desde luego, porque si no seguían siendo pobres no los podían dar, digamos, limosna. Los mantenían durante toda su vida y cuando se iban a morir, lo heredaba el pobre, lo heredaba su mejor amiga. De modo que la relación de los pobres con los ricos ha tenido mucha gracia y mucha guasa, podríamos decir, ¿no? Vamos a ver qué otra cosa cuento yo en este libro. Bueno, el tema del maldito Parné. Claro, se inventó el dinero. Dice que empezaron unos africanos con las conchas. Porque claro, el dinero es algo que sirve para cambiar, algo simbólico en el fondo. Y aunque sea simbólico, al final la gente se mata por el dinero, ¿no? Y es curioso, y ahora ya me acerco más a la copla, que en la copla, en la canción española, que tuvo sus mejores años en los años 30, 40 y 50, años que había mucho apetito, como decía mi amigo Silvio, mucha hambre, pues también hay un desprecio enorme en la copla por todas aquellas personas que se dejan querer por el maldito Parné. Y hay ejemplos de canciones. Por ejemplo, al Museo Sevillano un mal día visitó un banquero americano que de Trini se prendó. Y con el brillo de los diamantes, la sevillana quedó cegada y entre los brazos de aquel amante huyó de España, la Trinidad. Se la critica. Bueno, pues Trinidad existió, era guapísima. Esta historia que se cuenta en realidad fue verdad, en cierto modo. Y si queréis ver a Trinidad, cuando vayáis a Sevilla, el que vaya a Sevilla, o el que sea de Sevilla, o el que conozca Sevilla, se va a la Puerta Jerez. Y en la Puerta Jerez, al lado del Hotel Alfonso XIII, hay una fuente muy bonita y hay una mujer, una escultura de una mujer. Pues esa mujer es Trinidad, porque hubo un escultor que se inspiró, porque por lo visto era guapísima. Yo la he visto en internet, una foto de una mujer muy guapa, Trinidad. Bueno, que se fue con el banquero americano. Y por supuesto, el maldito Parné tiene la gran canción, que María de la O, qué desgraciadita y tan tú eres, teniéndolo todo.
te quiere reír y hasta los ojitos los tiene morados de tanto sufrir. Maldito Parné, que por su culpita dejarte a gitano, que fue su querer, castigo de Dios, castigo de Dios. Es la crucecita que lleva a cuesta María de la O. Yo me acuerdo que en el programa que hice yo hace ya muchos años, ¿te acuerdas? Con Marifé de Triana, un programa de copla también que hicimos. Fue de artista invitado Paco Gandía, un día. Y cantando los dos a dúo, el Paco Gandía, el María de la O con Marifé, se meaba porque dice el Paco Gandía, es la crucecita que llevas al hombro en vez de a cuesta. Y dice la otra, la Marifé, pero al hombro, dice, coño, la cruz no era de María de la O, se la puede poner donde quiera. El Paco Gandía era un fenómeno. Sobre el tema del dinero, también hay músicos que eran muy agarrados. Por ejemplo, se cuenta que un gran músico ruso, Igor Stravinsky, recibió un día la visita de George Gershwin. George Gershwin, un músico americano, el que compuso Summertime, un clásico. Supongo que algunas personas conocerán el Summertime. Bueno, pues George Gershwin le quería pedir consejo a Igor Stravinsky sobre cosas de música. Entonces el Igor Stravinsky, que debería gustarle mucho, el panel le preguntó, ¿usted cuánto dinero gana? El Gershwin el del Summertime, ganaba tanto dinero que no sabía ni cuánto ganaba. Y entonces el Igor Stravinsky cuando le dijo, pues mire usted, el que me tiene que dar consejo es usted a mí, porque le gustaba mucho los dineros. Y una mujer genial, coplera, con una soberbia y con una personalidad enorme, que le gustaba también el platimoni, era Concha Piqué. Cuando le pedían a Concha Piqué que fuera a un festival benéfico, decían, mire usted, yo voy. Lo que pasa es que yo si no cobro, es como si me faltara algo. Total, que le tenían que pagar. Después, en el caso de artistas, de músicos generosos, pues los que conocieron a Bambino saben que era un manirroto y que regalaba todo. Y también, por ejemplo, Elvis Presley, por lo visto, regalaba pedazos de coche a los amigos, nada más que para ver la cara que ponía el amigo cuando veía el coche. El caso de gente generosa, el caso de gente pesetera. Todo forma parte de la humana condición. Vamos a ver, otra de las cosas que digo yo, que cuento yo en este libro. Las procesiones. Que nos gusta una procesión. Pero a todo el mundo, en todas las religiones, en todas las épocas, han gustado las procesiones. Es una cosa como que te hipnotiza. Tú ves pasar una procesión y yo no sé por qué, pero le gusta mucho a la gente. Y no digamos aquí en el sur, las procesiones. Entonces, esta es una prueba de lo importante que son o de la atracción, el atractivo que tienen las procesiones. Sucedió cuando los portugueses llegaron a un sitio que luego fue llamado Brasil, ¿no? Entonces, un portugués de la expedición esa que le escribió una carta a su rey contando lo que había sucedido. Por lo visto, los portugueses habían construido una cruz para ponerla en el sitio que habían descubierto y cuando hicieron una procesión para llevar la cruz al sitio donde iban a erigirla, los indios cuando vieron la procesión se fueron detrás de ellos y se apuntaron a la procesión y luego escucharon misa y todo. Se vieron hipnotizados, es un ejemplo, y eso se lo contaba a su rey el portugués que había estado en aquella expedición, ¿no? Bueno, las malas lenguas. ¿Qué eran malas lenguas? Mi abuela decía, yo no critico, yo refiero. Coño, tú referir a todo lo que quieras. Total, que conversar, del mismo modo que cuando decía antes, que maravilloso es conversar, que no es discutir, que no es hablar solo, conversar es algo más, ¿no? Del mismo modo que conversar está muy bien,
los humanos le cuesta un cuarto de hora volver a criticar que no está presente. Es un vicio que tenemos. En cuanto nos reunimos 4, criticamos a un amigo, y eso es verdad, eso lo dice hasta Cervantes, dice en el coloquio de los perros. Muy sobre los estribos ha de andar el que quiere sustentar 2 horas de conversación sin tocar los límites de la murmuración. Y la negra, una cantadora magnífica, la madre de Lole, la negra Lole, la de Loli Manuel, cantaba por bulería. Ellas se crían y Dios la junta, mamaíta mía, las malas lenguas. Que así, desgraciadamente, es lo que llama el director del ABC actual, en un artículo muy bueno que editó, que publicó el año pasado, el decálogo del buen despelleje. Cómo se despellejan los cofrades en las reuniones. Están los cofrades en las reuniones. Cuando sale uno, no me vea lo que largan. Y hay un artículo muy bueno que yo lo cito, sobre de García Reyes, que es el director de la ABC actual, hablando de el decálogo del buen despelleje. Vamos a ver. Claro, hay mucha desconfianza, como hablar también trae malas consecuencias, hay mucha desconfianza con el hablar. Y hay pueblos, como por ejemplo un pueblo de Madagascar, donde los hombres apenas hablan. Y deja que hablen las mujeres porque no se atreven, porque piensan que van a meter la pata. Total, que son las mujeres las que hablan y además critican en francés, porque en Madagascar tienen su idioma de allí, pero hablan francés. Y sucede una cosa muy graciosa. El pueblo menos hablador del mundo no es Madagascar, es por lo visto, aquí lo tengo, Finlandia. Es allí donde se habla poquísimo. Y de hecho hay un pueblo que está orgulloso de lo poco que hablan, ¿no? Y tiene una anécdota que manda con él. La anécdota dice cuenta, el pueblo más silencioso se llama Han, el pueblo más silencioso de Finlandia. Sus habitantes se sienten muy orgullosos de la historia del granjero que va a ver a su vecino y permanece sentado e inmóvil durante un largo rato, sin chistar, hasta que su anfitrión le pregunta por la razón de su visita. Y el visitante dice, finalmente, que su casa está ardiendo. ¿Qué cojones? Bueno, seguimos con cosas de la humana condición y ahora nos vamos a referir un poco a los pregones. En los países de buen clima siempre ha habido pregoneros. Desde orden del señor alcalde, se hace desde el pregonero municipal, pues hasta todo tipo de pregones, ¿no? Hoy día, desgraciadamente, los pregones, bien, en unos megáfonos en los coches que da asco escucharlos. Y hay pocos pregoneros ya, algunos en la playa, vendiendo dulce y vendiendo lo va quedando. Pero esto me lleva a recordar los tiempos del hambre en nuestro país. Y ahí había un pregonero que era el sustanciero. El sustanciero. El sustanciero era un personaje que demostraba la necesidad y la picaresca que había en aquellos años en nuestro país. Y consistía su trabajo en que llevaba un hueso de jamón en una guita colgado. Y se iba paseando por los pueblos. Señora, que ha llegado el sustanciero, el sustanciero. Y ahora salía la pobre mujer que tenía 2 papas y nadie menos para hacer un puchero y le daba una perra gorda y ahora el sustanciero metía el hueso de jamón un ratito. Se llevaba la perra gorda y la señora ya había hecho el caldo. Pues era el sustanciero. De modo que en el libro se vaya a hartar de escuchar cosas o de leer cosas curiosas, ¿no? Hemos pasado ya las malas lenguas. Ahora las contradicciones. Lo humano, vamos. De hecho es que si no tuviéramos contradicciones tampoco podríamos vivir. Porque si no pensáramos que no nos vamos a morir, nunca emprenderíamos grandes obras.
obras que necesitan mucho tiempo, ¿no? Y entonces hay que reconocer que muchas veces las contradicciones son necesarias. Pero también hay una serie de contradicciones muy típicas y de las que participamos casi todo el mundo, ¿no? Nos gusta vivir aventuras, pero sin perder la seguridad. Queremos esconder nuestros secretos, pero conocer los de los demás. O vivir muchos años sin envejecer jamás. Pues eso no puede ser. Eso no hay manera. Pero lo sentimos mucho. Y otros, y algunos de ellos se gastan un dineral estropeándose la cara para parecer más jóvenes. Y al final todas las mujeres tienen la misma cara de muñeca, que parece que son hermanas todas. Bueno. También tenemos una mala costumbre, y es que queremos que se respeten las costumbres de nuestro pueblo. Como decía en el programa este que tuve yo de las sevillanas. Yo soy así y tiene que comprender que mis costumbres son estas y no las puedo perder. Muy bien, que nos respeten nuestras costumbres, pero luego nos meamos de risa de las costumbres de otros pueblos que nos parecen muy raras. Que si en tal sitio las mujeres mean de pie, que si... Las costumbres, pues cada pueblo tiene la suya. Y por eso decía Séneca, con mucha sabiduría, en cada sitio según se acostumbre, para no meter la pata. Bueno, seguimos. Tenemos también una contradicción que tiene mucha guasa. Y un filósofo, que es mi filósofo de cabecera, Benito Espinosa, decía una cosa, pero que yo se la voy a traducir tal como la dijo Rosa López, la Rosa de España, que dijo lo mismo que el filósofo lo decía muy bien, pero ella lo dijo para que nos enteráramos. Dice Rosa, queremos que alguien lo pase mal para ayudarle, o que esté de puta madre para decir que es un hijo de puta. Y es verdad, cosas de la humana condición. Vamos a ver. Somos hasta fisiológicamente contradictorios, porque lloramos de risa y bebemos sin sed. Y eso lo hacemos constantemente, ¿no? Y además tenemos también una tendencia, si nos va la cosa bien, ¡oh, y la vida es maravillosa! La vida es la hostia. Tienes un contratipo, vaya asco de vida, como la vida. Coño, no, ayer dijiste que la vida era maravillosa y yo, puta, ¿eso cómo puede ser? Total, otra de las contradicciones, ¿no? Y después, pues claro, ya en el siglo XXI y en los países así más desarrollados, pues tenemos novedosas contradicciones. Por ejemplo, estamos sobrealimentados y malnutridos al mismo tiempo. Nos sentimos aislados, aunque estamos hiperconectados. Nos preocupa el medio ambiente y estamos todo el día contaminándolo. Y es que de verdad tiene WhatsApp. Pero la verdad es que, como he dicho antes, las contradicciones en algunos casos son necesarias. Porque los humanos, si no pensáramos, si no pensáramos de vez en cuando que no nos vamos a morir, pues entonces caeríamos en una depresión horrorosa y no haríamos nada. Y no estaríamos todavía aquí. Seguimos y, hombre, lo que más nos gusta es gustar, la aprobación ajena. Eso se nota desde chico. Los niños, por ejemplo, la enseñanza de los niños, cómo aprenden las cosas. En principio somos como los monos. Un niño aprende por imitación, tentativa y logro. La diferencia es que en cuanto aprende algo, el mono se dedica a hacer otra cosa y el niño se vuelve loco y hasta que no le demuestra a sus mayores y a su gente lo que ha aprendido, no para de ansias. Tiene una necesidad horrorosa de que lo reconozcan. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos todos unas serias dudas acerca de nuestra valía. Y esas dudas acerca de nuestra valía las mantenemos casi toda la vida. Ejemplos de esa valía o de esa falta de fe en nosotros mismos, pues los encontramos en gente como, por ejemplo, Elvis Presley, que más guapo era difícil ser y mejor no se puede cantar. Y mayor éxito no se puede tener. Pues el pobre, cuando le faltaba poco para morirse, llegó a decir,
nunca he hecho nada duradero. Y la pobre y estremecedora y gran actriz, que era Marilyn Monroe, cuando llegaba tarde a las grabaciones, a los rodajes, en realidad era porque estaba agobiada, porque creía que no sabía actuar. O sea, su autoestima la tenía por los suelos. Y eso lo tenemos casi todos. Y hay una consecuencia de la autoestima que tenemos casi por los suelos, da lugar a que una serie de personajes muy graciosos, que son los enterados. El enterado que sobre todo se va a los bares, que es donde le escucha a la gente. El enterado sabe de todo. Sabe de cocina, sabe de albañilería, sabe de coche, sabe de todo. El enterado. Y lo que pasa al enterado es que en realidad lo que quiere es que lo quieran, que lo estimen, que lo valoren. Esa es la única razón de comportarse de esa manera. Y no hablo más del enterado porque en el año 2002-2009 el CELU García Cosillo hizo una chirigota que se llama Los Enterados, y que yo creo que todo el mundo que la vio no la olvida, porque es que no se puede retratar mejor al personaje entrañable, por otra parte, del enterado, pero que el enterado lo que quiere es que lo quieran y ya está. Bueno, la imitación. Imitamos cuando jóvenes y conscientemente para unirnos a nuestro grupo, y cuando ya somos mayores imitamos por admiración. Y por ejemplo, una de las dos imitaciones más ridículas que yo conozco, que yo conozco, de las que yo me he enterado, porque yo no tengo edad, aunque soy viejo para eso. Por ejemplo, en la Italia de Mussolini, muchos hombres se rasuraban la cabeza y la barba y todo para parecerse a Mussolini. Y en la España de Franco, ¿se acuerdan ustedes de los bigotitos? No de los bigotitos míos como de mexicano, no, sino bigotitos de generalísimo. Pues había mucho. Imitación, así son, ¿qué vamos a hacer? Y, por ejemplo, hay otra cosa, que tenemos tanta cosa de nosotros que queremos defender nuestro honor. Y lo defendemos. Hubo una época que empezó en el Renacimiento y que duró hasta el final de la Primera Guerra Mundial, al principio del siglo XX, que eran los duelos. La gente se retaba, había tíos que se retaban un día sí y otro no, o sea que todos los días, defiendo mi honor. Por lo visto uno en Italia mató a su primo en un duelo porque le había dicho a su primo que no entendía bien a Dante, el escritor, ¿no? Y hubo duelos de todo tipo. Por ejemplo, menos mal que no todos los duelos terminaron mal, porque por ejemplo, el 5 de febrero de 1897, Marcel Proust, el gran escritor, el que sería al final un gran escritor, retó al periodista Jean Lorrain porque éste le había llamado peineta arcoíris. Lo curioso es que Lorrain también era maricón. Menos mal que los dos, cuando llegó la hora de retarse, en un gesto muy pinturero, dispararon al aire y no se hicieron daño, y gracias a eso tenemos una de las obras más grandes que se han escrito de la literatura, que es En busca del tiempo perdido, que escribió el maricón. Así da gusto que haya maricones en el mundo escribiendo de esa manera. Bueno, ya voy a ir terminando porque querréis que hablemos de copla, seguramente, ¿no? Bueno, me podría llevar, claro, son 500, pero tampoco quiero quemar el libro que no le interesa a la gente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la vergüenza. Sentimos vergüenza cuando creemos que nos miran mal porque han descubierto algo, no porque tengamos mala conciencia de haber hecho algo malo, sino porque nos han cogido. La prueba de la vergüenza es una cosa que le pasa nada más que a los seres humanos. Decía Aristóteles que el hombre es el animal de las mejillas rojas. Aunque les parezca mentira, me pongo colorada cuando me mira. Nos ponemos colorados. Y la naturaleza ha hecho que el ponerse colorado nos delata. Y por lo tanto no podemos evitar la vergüenza cuando hemos metido la pata y nos han calado. Y eso está muy bien, porque de esa manera la sociedad detesta a los que han hecho la cosa mal. Lo malo
es que hay muchos sinvergüenza. Gente que no tiene vergüenza y que no se ponen colorados. Y esos son los peligrosos, porque esos son gente que pueden ser unos criminales y no los casamos porque es que no se dan por aludidos, no tienen vergüenza, son unos sinvergüenza. Tanto así que esto de las vergüenzas, por ejemplo, decimos nuestras vergüenzas, que es lo que nos da vergüenza enseña, y cuando algo está mal hecho, decimos que eso es vergonzante, cuando ha hecho algo vergonzante. Pues cosas de la vergüenza, que cuento mucho más, como lo digo en el libro. Y por último vamos a terminar con la fama. La fama antiguamente era un término que significaba y se aplicaba a las personas que habían hecho grandes hechos de fama, que se llamaban grandes cosas, cosas importantes. Y esos señores pues eran por ello famosos. Eso es algo que se ha pervertido totalmente, porque hoy día, sobre todo en los últimos años, y desgraciadamente, gracias a los medios, determinados medios de comunicación, la gente se hace famosa difamando, quitándole la fama a otras. Y es curioso cómo hoy día se le considera fulanito famoso, fulanito un hijo de puta, fulanito se está metiendo todo el día con todo el mundo y ese tío podrá ser popular, pero famoso no. Famoso es el hombre o la mujer que han hecho cosas verdaderamente meritorias, que son reconocidas y por eso son famosos, hechos de fama, y no los que ya conocemos perfectamente, que están todos los días largando. Y mi amigo Baldo conoce unos cuantos porque algunos los ha tenido en nómina en la tele, ¿no? De modo que, bueno, las desgracias también, las desgracias. Los humanos somos de tal manera que cada vez que hay una desgracia no podemos pensar que es por un hecho comprobable, porque ha pasado algo. Siempre tenemos que decir, hay un culpable. Siempre hay, nos gusta más echar la culpa que buscar soluciones cuando suceden desgracias. Y somos capaces, como por ejemplo sucedió más o menos en el siglo XV y XVI, que enjuiciaban hasta a los animales. A una cerda que decían que había matado a un niño, la juzgaron y la condenaron a muerte, y a los lechones no los condenaron, los lechones no eran culpables. Y a un perro que le ladró a San José, a la procesión de San José, lo mataron también por haber ladrado. O sea que los humanos preferimos buscar culpables a buscar soluciones. Eso es algo lamentable y que da lugar pues a los que se llaman chivos expiatorios. ¿Quién le iba a decir a los judíos que ellos serían unos grandes chivos expiatorios del nazismo, aunque ahora también se están buscando ellos chivos expiatorios con los pobres palestinos? Porque el chivo expiatorio viene, esa expresión, de que los judíos antiguos pues le echaban todas las culpas a un chivo y lo ponían en el desierto y lo ponían morado y lo mataban. Ese era el chivo el que pagaba las culpas de ellos, ¿no? ¿Y quién le iba a decir a ellos que se convertirían en chivos expiatorios a lo largo de la historia? Porque a los judíos siempre se les echaba la culpa de todo y al final también le tenemos que echar la culpa a los judíos, pero de verdad, no a los judíos, sino al gobierno de Israel, porque los judíos son como todos los demás, personas buenas y personas malas, pero sí tienen convertidos en chivos expiatorios a los desgraciados palestinos, que no puede uno ni poner la tele algunas veces, o la tiene que quitar. También han existido siempre los bulos. Los bulos es una cosa, por ejemplo, se cuenta que Cicerón, el gran orador romano, se empeñó en empezar a meterse con Catilina, que era un senador romano, y escribió las Catilinarias, y dijo tantas mentiras y tantas acusaciones que al pobre Catilina lo terminaron ejecutando, ¿no? Y de la reina católica, desde que yo soy chico, teníamos entendido que era un poquillo guarrindón y que no se lavaba. Y decían que la reina católica no se lavaba porque había prometido que hasta que no tomara
Granada, con su marido Fernando, el rey católico, no se cambiaba de camisa. Y entonces, claro, desprendíamos, ya algunos pensaban que los moros habían ido huyendo de la peste, no sabía. Pero en realidad se ha descubierto en los últimos tiempos que era mentira, que era un bulo, que la reina Isabel la Católica era muy aseada, e incluso se ha publicado hace poco un libro de Sancho de Paredes, que era camarero de la soberana, donde explica toda la higiene y todo el aseo que tenía la reina católica. Y sobre bulos también se produjeron una serie de bulos muy curiosos cuando Hitler se suicidó. Resulta que a Stalin, el que mandaba en Rusia, entonces, que era otro hijo de puta también, fue cosa como son, tanto como Hitler, ¿no? Y se cargó a tanta gente como Hitler, y además de su propio pueblo, no de otro. Pues entonces Stalin consideró que convenía que se creyeran la gente que Hitler seguía vivo, no sé yo por qué. Y entonces empezaron a circular bulos sobre Hitler, pues de lo más variopinto. Por ejemplo, se decía que había huido de Alemania en un submarino. Se decía que había sido visto en una neblinosa isla del Báltico, que estaba en una fortaleza de Renania, que se recluía en un monasterio español, en un rancho de Sudamérica o entre bandidos de Albania, e incluso una agencia de noticias rusa llegó a decir que lo habían visto en Dublín vestido de mujer, lo que son los bulos. De modo que, por eso precisamente, por los bulos, es por lo que nos hemos convertido en una especie muy cotilla, porque como la gente no te dice la verdad, tenemos que espiarlo. Y es por eso, porque la vieja del visillo, en el fondo todos somos la vieja del visillo, estamos todo el día queriendo saber. Y no es una tontería, es que es necesario para la supervivencia, que los humanos, como no se hablan claro, como se dan mucha hojana, como hay una especie de acuerdo tácito de yo no te digo la verdad de lo que pienso de ti, a cambio de que tú no me digas la verdad de lo que tú piensas de mí, pues claro, no hay más remedio que espiar. Porque como no nos dice la verdad, la única manera de saberlo para protegernos es convertirnos en el personaje este que sabéis de José Mota, la vieja del visillo. Bueno, no me quiero cargar mi libro porque si no, no vamos a hacer negocio ninguno. Bueno, yo creo que he dicho unas cuantas de las cosas que cuento yo en varias historias de la humana condición. Y si queréis hacer alguna pregunta, que seguramente a lo mejor queréis hacerla de otra cosa, pues aquí está un servidor. Bueno. Voy a romper yo el fuego. ¿Por qué has escrito este libro, pibe? ¿Cuál ha sido el motor, la motivación de escribir esta obra que promete? Su lectura, la voy a empezar esta misma noche porque me resulta muy atractiva la propuesta. Vamos. Pues mira, yo, como tú sabes, yo empecé escribiendo a principios de este siglo XXI, porque yo he hecho muchas cosas en la vida, pero escribir y editar libros no lo hice hasta que empezó este siglo XXI. Y entonces he escrito 5 libros sobre música, que es lo que yo mejor he entendido, música popular de todos los estilos. Porque a mí, aunque me conozcan por la copla, los que me conocen mejor saben que yo soy rock and rollero, que yo era la batería del Silvio, un rockero sevillano. Y entonces, como me gusta la música popular en general, pues he escrito 5 libros que tú has citado, el de Jerez a Nueva York, que paso por todas las ciudades que han creado estilos musicales. Que es curioso porque además la música, casi todas las músicas, como dice Paco de Lucía, han nacido con las neveras vacías, entre los pobres. Casi todos los estilos musicales, el flamenco, el fado, el blues, casi todos los estilos musicales han visto la luz en sitios donde había poquito dinero y cruce de caminos.
sitios donde venían gente de un lado y de otro, los puertos, el tango en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Eso es el libro este. Y luego ya como me harté de escribir libros sobre música, pues, y yo en realidad desde jovencillo que estudié, no lo terminé porque me enrollé con la música, pero empecé a estudiar filosofía y letras. Pues en realidad a mí lo que me ha gustado toda la vida es estudiar, leer y sobre todo la historia y la filosofía. Y entonces ya cuando me he hecho, no mayor, sino viejo, que hay que decirlo, porque uno tiene ya una edad. Tengo 74 años, ¿entiendes? Aunque no me salgan canas. Un chiquillo, sí, un chiquillo, vamos. Un chaval. La mili la voy a hacer ahora, me voy a reenganchar. Bueno, lo que quería decir es que cuando ya me he sentido mayor, suficientemente mayor, pues he considerado oportuno pues empezar de lo mucho que había leído, de lo mucho que había estudiado, a hacer libros sobre más filosóficos, más históricos. Hice uno que creo que tú tienes, que es Breviario de Sentimiento, que estudió los distintos sentimientos. Luego hice uno también más sinvergonzón, que se llama El arte de vivir, que son consejos para que te salgan las cosas lo mejor posible, ¿no? Y este último lo empecé más o menos en una época mala de la COVID, de los cojones, ¿no? Y entonces por eso me enrollé, me consolaba tanto escribirlo, que por eso me ha salido tan gordo, porque los otros eran más chicos, ¿no? Y en realidad, si te digo la verdad, no sé cómo empecé a escribir este libro. Es una especie como de mi propia enciclopedia, porque si ves el índice que pues sí, le acabo de echar un vistazo. Es como una enciclopedia porque sí. trata de cosas como, por ejemplo, de lo bueno y de lo malo, del miedo y de las debilidades, de las creencias, de la riqueza y de la pobreza, del trabajo y de la esclavitud, de la libertad y del carácter, de la amistad, del pasear, de las procesiones, del conversar, del peregrinar, o sea, de la vida. De la vida en general, es la condición humana vista desde muchos puntos de vista y muy documentada, no con lo que yo digo, sino con lo que han escrito grandes escritores y también la gente del pueblo. Porque, por ejemplo, yo lo mismo cito a Rafael Acarrá, que a Wagner, que a Schopenhauer y a Aristóteles, siempre que venga a cuento. Y por eso veréis aquí, y también pues pongo muchas cancioncitas que muchas veces sirven de ejemplo a lo que estoy contando en cada capítulo. De modo que ese es el motivo, que no es motivo ninguno, que me he puesto a escribir y ha salido esto. Muy bien, pibe. Yo ahora voy a seguir con el fuego, el fuego amigo. Tú te has sentado al lado de, para mí, una grande, de muchas grandes, pues te has sentado con Marifé, has trabajado con Marifé. Quiero que nos cuentes ya para meternos en harina de anecdotario, porque tú estuviste, creo recordar, 2 ediciones al menos o 3, no sé, ya la memoria me falla, siendo un poco más joven que tú, con la gran María Jiménez en el jurado de la copla. Cuéntanos tu experiencia con María en aquel jurado. María, por lo pronto para mí, María, aunque mucha gente todavía no se ha dado ni cuenta, es una de las mejores cantantes y artistas que ha dado nuestra tierra en los últimos 50 o 60 años mínimo. Mínimo. Porque la gente se cree que cantar es emitir sonidos y tener muy buena voz. Cantar es transmitir sentimientos. Y además María tenía un compás, que no se puede tener más compás, y una poca vergüenza en el buen sentido de la palabra, que es muy importante para comunicar. Por lo pronto digo eso, ya que me saca a colación mi amigo María Jiménez. Para mí, una de las mayores artistas que ha dado este país y esta Andalucía. Un pedazo de cantante que no hay en los escritos, con una manera de cantar, con una verdad. Y luego como persona te moría recuerdo como el programa, lo bueno que a mí me gustaba de la copla es que era en directo. Y a mí no me podía cortar nadie y a María tampoco. Aquellas noches de sábados. Recuerdo que un día llega un muchacho concursante, un poquito así gordito, estudiando médico para medicina, y le dice la María: está un poquito gordito, tiene que follar más.
Imagínate la que se montó allí, porque eso no se podía cortar. ¿Se acuerda usted, no? Entonces, pues, estar con ella, yo me acuerdo que hasta un día yo tocando el cajón, la estuve acompañando en una de las actuaciones de los programas estos especiales que hacían, y me entusiasmé tanto que terminé con las manos moradas, porque los anillos no me los quité, y tocar cajón, con cajón flamenco, con anillos te parte los dedos, ¿sabes? Y con ella, de María, nada más que tengo buenos recuerdos. Es que, de verdad, poca gente tan grande y sin darse importancia ninguna. Porque ella nunca dijo soy la mejor. Y lo era. Y lo era. Gracias, pibe, por esa... Te lo he querido preguntar porque yo, disculparme, voy a contar una anécdota de mis tiempos de director de programas en Canal Sur. Y yo hice con ella, pusimos en marcha con ella un programa que no sé si recordaréis, que se llamaba Bienaventurados. Sí, hombre. En Bienaventurados hay, bueno, pues hubo mucho talento. Pero recuerdo en el primero o segundo programa, el decorado era con unas sillas muy nuestras, muy andaluzas, sillas de forja, de hierro. Y recibe entrevista a una artista local, sevillana, que se llama La Tata, que cantaba rumbas y demás. Y La Tata, una señora gordita y tal, se sienta y en la silla de hierro dice, uy, qué duro está esto. Y dice María, con lo bruta que era, dice, pues debe ser lo más duro que has sentido ahí desde hace mucho tiempo. Y me llamó la atención el director general, el entonces director general de Canal Sur, para echarme la bronca, porque claro, yo era responsable de aquel y dejaste programa. Que se emitiera. y le dije, mira, contar con María Jiménez tiene hay que contar con eso. Hay que contar con todo. Claro. Bueno, si queréis preguntarle a Pibe o Pepi. Yo Pepe. voy a decir una cosa que muchos de vosotros sí lo sabéis, pero otros no. La gran cantadora Concha Piqué, Hombre. un día 13 de enero de 1958, aquí en Isla Cristina, en el Gran Teatro Circo Victoria, dejó de cantar. Desafinó. Perdió la voz. Y ya con 52 años dejó de cantar. Sí, es una anécdota más. No, pero... reunió a su compañía al final y dijo, hoy es la última vez que habéis escuchado cantar. Tenía mucho orgullo, pero era extraordinaria. Como artista, los andaluces, pues en principio, que nos gusta la copla, pues tenemos preferencia, Juanita, tenemos tantas, Marifé, que, por supuesto. Pero los grandes creadores de la copla son Miguel de Molina y Concha Piqué, porque fueron los que crearon los espectáculos de copla. Y los espectáculos que era como lo que se hace en Broadway, en Nueva York, o sea, verdaderos espectáculos con una categoría increíble, ¿no? Y que le daban de comer a los flamencos, porque los flamencos, por ejemplo, la Piqué fue la que juntó a Quintero, León y Quiroga. O sea, que Quintero, León y Quiroga existieron porque fue la Piqué la que juntó a los tres y los obligó a hacer su espectáculo. Y el Caracol ganó dinero por primera vez en su vida cuando ella le dijo, tú vas a hacer copla, y le dijo a Quintero, León y Quiroga, hacerle copla a este. Y le hicieron, pues, las grandes coplas que conocemos de Caracol, que fue cuando Caracol ganó dinero, porque los flamencos, desgraciadamente los pobres, en los años 30, 40 y sobre todo, y 50 también, que eran los tiempos de éxito de la copla, pues nada más que cantaban para los señoritos. Y desgraciadamente, hasta que no se metían en espectáculos contratados por las folclóricas o las copleras, pues no veían un duro. Por eso, gente lista como Juanito Valderrama, que era y fue un magnífico cantador, larguísimo, con una cultura flamenca increíble, ganó más dinero haciendo copla y fue el primer cantautor español cuando compuso El Emigrante, que llegaba Franco luego y lo invitaba a que cantara El Emigrante en el Pardo, cuando Juanito Valderrama había hecho El Emigrante para no poner El Exiliado, porque en realidad se estaba refiriendo a los que se habían tenido que ir de España, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, la gran Concha Piqué se retiró en esta tierra en el año 58. Muy joven, tenía 50 y pico de años. 52 años. Sí, porque ella nació en el 8. Se tenía 50 prácticamente.
Bueno, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Yo leí un poquito el libro y el libro está estupendamente. No solo es una sucesión de anécdotas, no, yo es que lo he anecdotizado hoy para... Sí, yo le he quitado eso. Por si alguien no sabía nada, le he quitado profundidad. Pues muchas gracias por el consejo y por la propaganda que me está haciendo, amigo. Yo no he venido aquí a vender libros, yo he venido aquí a charlar. De hecho, me he traído dos para ver, a ver a quién se los regalo, porque yo, como mi amigo Silvio, le preguntaron una vez: Silvio, ¿tú vendes discos? Dice, no, yo los grabo. Y a mí, si me dice, ¿tú vendes libros? Digo, no, yo los escribo, que lo vendan otros. Pues muchas gracias. Sí, yo tengo mucho cuidado en, decía Ortega y Gasset, que la cortesía del filósofo es la claridad. Hay gente que le gusta escribir oscuro y a mí me gusta escribir claro. Yo lo que más tiempo pierdo cuando estoy escribiendo es procurando que lo que yo escribo lo entienda cualquier persona que, sin tener una gran cultura, tenga curiosidad y quiera enterarse. No le pongo obstáculos utilizando palabrejas que se pueden traducir con palabras más comprensibles, y eso es de lo que más me enorgullezco, de que escribo para que se me entienda. Y no escribo para los que saben mucho, escribo para los que quieren saber, que esos son los que merecen que se escriba para ellos, porque hay una gente que sabe tanto que para qué voy a escribir yo para el nota ese, si se la sabe toda. ¿Qué me vas tú? Bueno, pues con esto y un bizcocho. Muchas gracias por haberme aguantado. Yo he estado encantado de estar aquí con ustedes. Pues nada, espero que por lo menos hayáis sonreído unas cuantas veces, que es lo que yo buscaba. Porque no hay nada más bonito que el desenfado. Ahora, para No, desenfado por un tubo. para terminar este grandísimo acto, se le va a imponer el pin aquí al conferenciante, y después le damos el símbolo de nuestra asociación. Posteriormente subirán los directivos, y a los socios que no se le han impuesto el pin, pues pueden subir y se le va a poner, a los que quieran, ¿vale? Y por esto queda concluido el acto. Muchísimas gracias. Ay. Como dijo Silvio cuando lo pusieron la portada, dice, yo pongo el bus. Y mi mujer me está haciendo la foto. Y ahora... El Cantil a Pibe Amador por su colaboración desinteresada. Marzo de 2000, han puesto 24, se han equivocado, es 2025. Bueno, un cuarto de hora más, un cuarto de hora menos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.